La Revolución Rusa y su impacto en México. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba dividido entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de millones. En Rusia, las calles ardían de hambre, de desigualdad y de guerra. El pueblo se cansó y decidió cambiar su destino. Así, en 1917 nació la Revolución Rusa, un movimiento que prometía igualdad, justicia y una nueva esperanza para los trabajadores. Pero lo que comenzó en Rusia pronto encendería el pensamiento del mundo entero, incluso el de México. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue la respuesta a siglos de desigualdad. Los campesinos no tenían tierras, los obreros trabajaban 14 horas al día. Mientras el zar Nicolás II vivía rodeado de lujos, el pueblo moría en la miseria. Guiados por Lenin y Trotsky, los trabajadores se organizaron en soviets, asambleas populares que tomaron el poder. El 25 de octubre de 1917, el zar fue derrocado. Por primera vez en la historia moderna, los trabajadores gobernaban un país. Pero la revolución no trajo la paz. En enero de 1924 murió Lenin. Tras su muerte, el poder cayó en manos de Stalin, quien convirtió el sueño de igualdad en una dictadura de miedo y represión. El exilio de Trotsky. Trotsky, enemigo de Stalin, fue acusado de traición y expulsado de la Unión Soviética en 1929. Durante años vivió como fugitivo, pasando por Turquía, Francia, Noruega. Siempre vigilado, siempre amenazado. Pero nunca dejó de luchar. Fundó la Cuarta Internacional para rescatar el verdadero ideal socialista. Un mundo sin obreros ni oprimidos, con libertad y de justicia. En 1937, gracias a la intermediación del pintor Diego Rivera y del entonces ministro de Educación Narciso Bassols, se instaló en la Casa Azul en Coyoacán, hospedado inicialmente por Frida Kahlo y Rivera. México se convertiría en su último refugio y también en un centro de actividad política e intelectual. Ahí organizó reuniones, mantuvo correspondencia con opositores soviéticos en el exilio y dialogó con grupos socialistas latinoamericanos. México vivía su propia transformación. La Revolución Mexicana había sembrado el deseo de justicia social, educación y derechos para el pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas creía firmemente en la libertad de pensamiento y en la soberanía nacional. Durante su gobierno, México no solo cambió por dentro, también se atrevió a levantar la voz en el mundo. Fue Frida Kahlo y Diego Rivera quienes intercedieron para recibirlo. Dos artistas que no solo pintaban con colores, sino con ideas. Creían en el poder del arte como herramienta de cambio y reconocieron en Trotsky a un hombre que había dedicado su vida a una causa semejante, la revolución del pensamiento. Así, en 1937, después de años de exilio y persecución, León Trotsky llegó a México, a la Casa Azul de Coyoacán. Entre jardines, pinceles y murales, encontró lo que ya creía perdido, un refugio. Fue recibido con respeto, con amistad y con una curiosa mezcla de admiración e incertidumbre. En ese pequeño rincón de México, el revolucionario ruso volvió a tener voz. México, al igual que él, había vivido su propia revolución, por eso entendía a Trotsky. Ambos pueblos compartían la experiencia del sacrificio, de la esperanza y de la lucha por la justicia. Aunque hablaban lenguas distintas, los unía el mismo idioma, el de los ideales, la libertad y la búsqueda de un mundo más justo. Frida, Diego y Trotsky, el arte como revolución.
Frida Kahlo y Diego Rivera no solo fueron artistas, fueron testigos y protagonistas de su tiempo. Su arte no nacía del capricho estético, sino del compromiso con su pueblo. Creían que el arte debía ser un arma, una herramienta para educar, para denunciar las injusticias y sobre todo para sanar las heridas del alma mexicana. En medio de ese ambiente de efervescencia política y cultural, llegó León Trotsky a México, huyendo del exilio y la persecución. Frida y Diego lo recibieron como a un hermano en la Casa Azul. Entre pinceles, discursos y largas conversaciones sobre libertad y revolución, nació una amistad profunda entre Trotsky y Frida. Ella incluso le obsequió un retrato con una frase que lo decía todo. Para León Trotsky, con todo mi amor. No era solo una dedicatoria, era el reflejo de una conexión ideológica y humana, de dos almas que buscaban transformar el mundo desde trincheras distintas. El arte y la política se entrelazaron como nunca. Trotsky escribía sobre la revolución del pensamiento. Frida, con su cuerpo herido y su espíritu indomable, pintaba la revolución del alma. Y Diego llenaba los muros de México con imágenes del pueblo, campesinos, obreros, madres, héroes anónimos. Cada uno, a su manera, luchaba contra la injusticia, convencido de que el arte podía ser una forma de resistencia. Frida nunca empuñó un fusil, pero su pincel fue su arma. Cada trazo era un grito contenido, una afirmación de identidad, una declaración de libertad. Su dolor se convirtió en color, su fragilidad en fuerza, su arte en bandera. En su lienzo vivía la revolución más profunda, la del alma humana que se niega a rendirse. El asesinato, el silencio que no cayó. En mayo de 1940 ocurrió el primer intento de asesinato contra Trotsky, en México. Fue un ataque violento, coordinado por el pintor y comunista mexicano David Alfaro Siqueiros, quien lideró un grupo armado disfrazado de policía. En plena madrugada, irrumpieron en la casa de Trotsky y dispararon más de 200 balas contra los dormitorios. Trotsky, su esposa Natalia y su nieto lograron sobrevivir escondiéndose bajo camas y muebles. Aunque el atentado falló, reveló la peligrosa infiltración de la NKVD, la policía secreta soviética en territorio mexicano. Las autoridades arrestaron a algunos involucrados, pero la amenaza contra Trotsky era cada vez más real. A pesar de su salud frágil y del intento del asesinato, Trotsky se negó a abandonar la lucha. Seguía escribiendo, enseñando y preparando a jóvenes revolucionarios, decidido a mantener viva la causa. El segundo atentado, esta vez mortal, fue cuidadosamente planeado por la NKVD. El asesino fue Ramón Mercader, un agente español que se infiltró en el círculo trotskista bajo el nombre falso de Jacques Morand, haciéndose pasar por periodista belga. Mercader se ganó la confianza de Silvia Aguilov, una colaboradora cercana de Trotsky, y así logró entrar varias veces a la casa. El 20 de agosto de 1940, Mercader atacó a Trotsky dentro de su despacho golpeándolo en la cabeza con un piolet, una herramienta de alpinismo. A pesar de la herida grave, Trotsky logró gritar, alertando a sus guardaespaldas. Fue llevado al hospital, donde permaneció consciente por algunas horas. Murió al día siguiente, el 21 de agosto de 1940. Con él moría una de las voces más críticas del estalinismo, pero no su legado. La historia de Trotsky en México es una historia de exilio, lucha y traición. Una historia donde el arte, la política y la revolución se cruzaron. Y aunque su vida fue arrebatada, sus ideas aún sobreviven. Gracias al caso Trotsky, México se consolidó como un país defensor del asilo político, una política que hoy aún se mantiene. A partir de entonces, México recibió a muchos otros perseguidos políticos de todo el mundo. Esto reforzó la imagen de México como nación solidaria y defensora de los derechos humanos.
La experiencia de Trotsky reveló que no todo lo que se hace en nombre del socialismo es justo o democrático. Su crítica al estalinismo marcó una línea divisora. No basta con decir que se lucha por el pueblo, hay que hacerlo con ética y sin autoritarismo. Hoy, muchos movimientos de izquierda en el mundo se inspiran en las ideas de Trotsky para defender una visión democrática, internacionalista y crítica del poder.